trastornos de angustia, los de ansiedad también, los de ansiedad generalizada, el famoso TAC, y los obsesivos compulsivos. Los ICRS los podemos utilizar mucho en el estrés postraumático y en una patología de la mujer que padece mucho dolor, que es el síndrome disfórico, se llama premenstrual, antes de que vaya a arreglar. Mujeres que se ponen y cambian su estado de ánimo, tienen dolor. Y la bulimia nerviosa. Entonces, esto es muy importante entender qué es lo que vamos a revisar, muchachos, y déjenme traerme mi tema. Vamos a ver, aquí vamos a ver. Bien. ¿Qué hablan? Ahí está. Veamos y todos. Ahí está la cara de Pingo. Muy buenos días. Comenzar con fibras positivas. Y verifíquenme que se ve la diapositiva, muchachos. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Como les comentaba, ¿verdad? Hablar de antidepresivos tiene una indicación típica, única, pero a raíz de los nuevos avances, descubrimientos y efectos secundarios, entonces los antidepresivos los podemos utilizar en patologías que no sea la depresión. No tiene nada que ver con el trastorno de, vuelvo a repetir, los trastornos de angustia, que es el que estamos llevando el tema que revisamos, de ansiedad generalizada, el obsesivo compulsivo, el estrés postraumático y el síndrome disfórico premenstrual y la bulimia nerviosa. En este caso, vamos a reducir estos trastornos neuropsiquiátricos con este tipo de fármaco. Pero esta presentación, donde vemos aquí, pues los antidepresivos tricíclicos que fueron el inicio de la gama de tratamientos iniciales. Muchos autores dicen que estos son los mejores antidepresivos, entre ellos la imipramina, que es maravillosa. Muchos autores también difieren y vamos a encontrar a favor y en contra. Vamos a encontrar muchos artículos, estudios que nos dicen que los antidepresivos tricíclicos se pueden utilizar en niños y otros no. Y así vamos a estar discerniendo si son buenos o son malos. Lo que yo les puedo decir es que siempre van a tener que tener una evaluación integral y que el diagnóstico sea el correcto. Es algo que tenemos que... Entonces, les traje esta presentación para que ustedes vieran, checaran, ¿verdad? Los nombres que en un momento determinado, pues vamos a generarles, ¿verdad? Entonces, sí es importante que vayan conociendo los nombres, se vayan familiarizando. Esta es una línea de trabajo a nivel mundial. Muchos son de los pocos fármacos que se prescriben al mayor. Son de los fármacos que no hay una limitancia para tomarlos. Es un problema serio las farmacias porque ellos pueden darte el medicamento, aunque no lleve receta. Tú vas y pides sertralina y te la dan, como no es un fármaco controlado. Por eso es muy importante que ustedes conozcan estos fármacos. Y vamos a enfocar baterías, pues como dije a ustedes, sobre los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. ¿Ok? Entonces, los inhibidores selectivos de la serotonina nacieron, fíjense bien, en los años 80. Fueron los primeros que se pudieron emplear en humanos.
Los primeros serotoninérgicos que se crearon fue la fluvoxamina, ¿sí? La que tiene la mano arriba, fluvoxamina, y la fluoxetina, el boom de la fluoxetina. Todo el mundo quería tener fluoxetina. ¿Por qué? Porque se sentían muy a gusto, se andaban tensos, se andaban nerviosos, se tomaban la fluoxetina y se les quitaba la ansiedad. Entonces muchas gentes iban a las farmacias a comprarse porque se los recetaba la abuelita, oye, tómate esto, el cuate, me siento muy bien. Lo que ustedes deben saber es que también muchos jóvenes que tomaban el fármaco, muchachos, encontraron que ellos tenían una potencia sexual más fuerte con el medicamento. Entonces ellos empezaron a utilizar ICRS como coadyuvante, potencializador, porque retarda la eyaculación. Entonces tarda más el hombre como un efecto secundario. Entonces los jóvenes utilizan en la actualidad este fármaco sin ninguna prescripción médica. Lo que probablemente ellos no saben es todo lo que vamos a seguir a continuación, ¿verdad? Entonces, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina tienen un efecto antidepresivo similar a los que antidepresivos los primeros que se utilizaron, los primeros que empezaron a ver como. Entonces, la diferencia entre los antidepresivos tricíclicos y estos que vamos a continuar es que tienen menos efectos secundarios y si los tenían, desaparecen tras las primeras semanas de su uso. Entonces, muy importante. Como les decía en la clínica psiquiátrica, uso un primera elección. Muy demostrado que si estos ICRS han demostrado en estudios, muchachos, que la utilización de ustedes como psicólogos en su fármaco y psicoterapia, la terapia interpersonal de la depresión, la cognitivo-conductual, etcétera, 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 se ha encontrado que incrementa las tasas de remisión. O sea, se ha visto que el paciente no tiene remisiones de su cuadro. Mejora, sale de la depresión y antes de que se empezaran a utilizar esos dos antidepresivos había muchas remisiones frecuentes. Mejoraba el paciente y a los 2 meses ya estaba. Y así sucesivamente. A esta combinación, binomio entre ustedes y el fármaco, alargó la presentación de esta remisión, es muy importante. Entonces, esto ha hecho, ¿verdad?, que se manejen estas dualidades. Es muy importante que ustedes tengan el concepto de las dualidades con el fármaco. Entonces, esto es básico. Aquí tienen los nombres: paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram y la nefazolona. Vamos a ver los inhibidores de la recaptura de serotonina, más de serotonina que de noradrenalina. Depende de las dosis del medicamento. Si son dosis altas, entonces se captura más serotonina. Y si son dosis bajas, se captura más noradrenalina. ¿Cuál es el medicamento que hace este efecto? La venlafaxina. Entonces, inhibe, ¿ok?, inhibidor de la recaptura de serotonina y noradrenalina.
La venlafaxina es un buen fármaco, ¿no? De captura de serotonina y noradrenalina. Ese es uno. Venlafaxina. Hay más, pero los que más se utilizan. Tenemos otra clasificación. Inhibidores selectivos de la recaptura de noradrenalina. Inhibidores selectivos de la recaptura de noradrenalina. Que es la reboxetina. Es exclusivamente para la noradrenalina. Aquí en Juárez no la encontramos muy frecuente. Esta es una clasificación. Y tenemos otra clasificación que son inhibidores de las monoaminoxidasas. Van a bloquear a eso. ¿Cuáles son las que tenemos en la actualidad en Juárez? La nardelcine y la meclobamida. Vamos a hablar exclusivamente en esta sesión de este. Vamos a enfocar nada más en este. Muy importante cada uno de ellos. Esto sería, pues, dentro de las clasificaciones que se tienen de los antidepresivos, inhibidores de capturas y más. Son las clasificaciones que se tienen en la actualidad como tal. ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Cuál es? ¿Cómo trabaja? Aquí tienen ustedes una sinapsis típica serotonina. Aquí tenemos nuestro precursor que es el triptófano, que necesita una enzima 5-hidroxitriptófano, citosilasa, para convertirla en nuestra serotonina. La serotonina está almacenada en vesículas y requiere mecanismos despolarizantes, potenciales de acción, estímulo dado, y requiere la entrada de calcio, sodio, requiere el desintegrar esta membrana para que finalmente el complejo SNARE libere nuestro neurotransmisor al espacio sináptico. Después de que se libera nuestro espacio sináptico, tenemos el complejo de recepción ligando, de afinidad, agonista, para estimular nuestros receptores de serotonina, que son 7 tipos de receptores subdivididos, que en total nos dan 17 receptores de serotonina. Y al momento de ingresar ya nuestro receptor, al receptor, nuestra molécula serotonina, viene el fenómeno de la recaptura, viene el fenómeno de la destrucción de la serotonina para quitar del espacio sináptico nuestra molécula de serotonina. Recuerden ustedes que la serotonina en el espacio sináptico, en altas concentraciones, produce cambios en el estado de humor. Es uno de los mecanismos para generar esta problemática es que tenemos aquí en el cuadrito azul, nosotros le llamamos transportadores de serotonina, el CERT. Algunos autores le llaman autorreceptor. Entonces el transportador de serotonina es un gen que toma a la serotonina degradada por las COM, acuérdense, las COM, catecol ortometiltransferasas, y esta molécula de serotonina va a pasar en un metabolito precursor generada por un transportador de serotonina y adentro sufre una degradación también por las IMA, que están en la capa secundaria de las mitocondrias que están aquí, que no se representa en esta diapositiva. Entonces, las IMAO son
intracitoplasmáticas para degradar el resto, el residuo de serotonina que ingresó, para que no produzca más proceso inflamatorio. Y el resto por coenzimas que van a transformarla nuevamente en el mecanismo y almacenarla, y el ciclo, ¿verdad? Que nosotros hemos revisado en neurofisiología. Bueno, el mecanismo de acción de estos procesos, ¿sí? Es a este nivel. Inhibe selectivamente la recaptación de serotonina. Inhibe selectivamente la recaptación de serotonina. O sea, llega mi fluvoxamina, paroxetina, llega, se mete, bloquea el receptor para que la serotonina que anda en el espacio no se absorba. Por eso, uno de los mecanismos es aumentar la concentración de nuestro neurotransmisor en el espacio sináptico. Es muy importante este efecto terapéutico de los antidepresivos, en especial el que estamos trabajando. A nivel del autorreceptor o transportador de serotonina. Bloqueo selectivamente. Entonces, esto es muy importante. Este ICRS no se mete con otros receptores, no se mete con acetilcolina, no se mete con noradrenérgicos, es selectivo nada más aquí. Por eso carece o tiene muy pocos efectos secundarios. Recordándoles, los IMAO acá van a destruir, a degradar la serotonina, la noradrenalina, la adrenalina. En este caso estamos hablando de serotonina. Para que desaparezca de este espacio y se almacene nuevamente. Este es el sencillo mecanismo de acción de este antidepresivo. ¿Para qué vamos a utilizar nuestro fármaco? ¿Cuáles son nuestras indicaciones? ¿Cuáles son nuestras indicaciones? Depresión, crisis de angustia con o sin alarma. Crisis de angustia con o sin alarma. Fobia social, la bulimia, el trastorno de estrés postraumático y el síndrome disfórico que habíamos platicado. Entonces, esto es muy importante. Su dosificación la vamos a ver, pero estas son las indicaciones que son específicas para este grupo de fármacos. Es para la depresión, vean ustedes, pero no lo vamos a hacer para otra cosa. Estas son, pues, para que se lo graben ustedes. Trastornos obsesivos compulsivos y todo lo demás, crisis, fobias, bulimias y trastornos de estrés postraumático. ¿Okay? ¿Cómo los vamos a usar? Aquí están todos. Y les voy a pasar a ustedes cómo se deben o pueden utilizar. En la depresión mayor y la distimia, vean, todos los antidepresivos, excepto la fluvoxamina. Es una forma de marcarles a ustedes la experiencia, el trabajo, en base a estudios, resultados, remisiones, complicaciones. Entonces,
se ha aceptado que en la depresión mayor y la distimia, todos los antidepresivos son buenos. Dice, de todos, de que ustedes chequen, excepto la fluvoxamina. Esto es muy importante. Ustedes ya saben que si un paciente trae esta fluvoxamina, pues va a tener más efectos negativos que positivos. En el trastorno de angustia, muchachos, aquí está la fórmula. Cualquiera de los tres está indicado. Obviamente hay diferencias en su potencia, en su farmacocinética. Pero todos están indicados. Ahí está. El trastorno de angustia son los que más han demostrado eficacia en los trastornos que estamos y que ya revisamos, que es el trastorno de pánico, de angustia, etc. ¿No? Ahí está. En el TAC, ¿qué recomendamos? El citalopram y la paroxetina. Pero nuevamente, todo esto es bajo revisiones, artículos, revistas, libros. Entonces, esto es lo que más ha resultado mejor para nuestros pacientes. Escitalopram y paroxetina. En el obsesivo compulsivo, todos los, excepto el citalopram y el escitalopram. Entonces, ustedes ya deben de saber, señores psicólogos, que si usted tiene un paciente con TOC y le llega con esto, entonces no va a mejorar su paciente, simplemente no va a haber revisión del cuadro. Todos los ICR en el obsesivo compulsivo, todos los que estamos viendo. En la fobia social, muchachos, vean ustedes, paroxetina y sertraline. Cuando el paciente va a tener una presentación en público, cuando el paciente tiene que ir a pararse a hablar al público, tiene su fobia social, yo les recomiendo media hora antes o una hora antes hay que darle una benzodiazepina. Un cuarto de tableta, una media hora antes, le quitan la ansiedad. Independientemente de que esté tomando su paroxetina y la sertralina. Entonces, la benzodiazepina, recuerden ustedes, ya había mencionado, que actúan en menos de 20 minutos. Y estos no, tardan en hacer su efecto. Si el paciente ya tiene 3-4 meses utilizándole, aún así les recomiendo denle una benzodiazepina, sugieren al paciente para que él pueda desarrollar su trabajo ejecutivo en la empresa que le están exigiendo y pueda ser un buen ponente. Utilicen siempre esta combinación. En el trastorno por estrés postraumático, ahí está, ¿se fijan? Por eso les decía, hay un boom en el uso, se sienten bien, se sienten a gusto los pacientes. Más que ustedes ahorita tienen problemas y van a la farmacia y se toman una sertralina, van a ver que se van a sentir fabulosos, felices. Porque es el efecto, quita la ansiedad. Obviamente, no en la primera dosis, sino después de 2 a 3 semanas. Entonces, puede ir el paciente a la farmacia y le dan sertralina y se la empieza a tomar un día, 2, 3, 4. Dice, pues, me hace que el farmacéutico me engañó. Muchachos, fármacos antidepresivos de tipo, recuerden, tienen un espacio terapéutico, se le llama. Tarda en concentraciones en la sangre, tarda 2 a 3 semanas que esa concentración sanguínea se mantenga y pueda generar los cambios neuroplásticos
de crecimiento BDNF, regeneración neuronal. Todos los antidepresivos, no importa la clasificación, necesitan un espacio de tiempo, muchachos, porque producen, ¿sí?, mejoría neurogénica, mejoría en la plasticidad, aumento de la concentración de factores tróficos y el más importante es el BDNF, que es un factor de protección y crecimiento neuronal muy importante. ¿Okay? Entonces los antidepresivos después de 6-7 meses producen estos efectos neuromoleculares. Por eso son buenos los antidepresivos. Son de la única línea que se ha demostrado estos cambios de plasticidad neuronal, desarrollo y crecimiento dendrítico y sinaptogénico. Y estimulación de factores tróficos como el BDNF. Muy, muy importante ese factor, que en su momento lo vamos a revisar cuando veamos depresión en una forma más exhaustiva, como estamos ahorita con ansiedad. Para la bulimia nerviosa, la fluoxetina, para aquellas personas que tienen atragantones, cada vez que tienen un problema empiezan a comer mucho, los comilones, fluoxetina. Para el trastorno disfórico premenstrual, vean ustedes, cualquiera de los tres, no los tres. Quiero aclarar que son combinaciones, es uno nada más. ¿Qué pasa si tiene los tres? Serios problemas. Entonces, uno de los puntos o tips es que no deben de traer sus pacientes 2 ISRS. No pueden traer sus pacientes 2 fármacos de la misma. Es muy importante. ¿Por qué? Porque va a la farmacia y le dan sertralina. No le hace efecto, le dan paroxetina. Entonces, ¿qué dice el paciente? Ah, pues son diferentes. Créanmelo, pasa. Y eso es un problema que es importante. Muy bien. Ahí está, es una guía para los trastornos de angustia, los trastornos de ansiedad que estamos revisando. Ahí está. Su dosis se las quise traer para que se den una idea más o menos de cada uno de ellos, ¿verdad? Fluoxetinas, cada uno, 20-50, se recomienda, muchachos, se recomienda para todos los ICR no llegar a las dosis topes, no llegar a los 30 miligramos. Se recomienda quedarse menos de 30, menos de 60, menos igual. Les voy a explicar después por qué. Entonces se recomienda que sus pacientes, si el medicamento está siendo efectivo, que sean dosis bajas. Este grupo en especial que quisimos dar el énfasis el día de hoy, tiene unas contraindicaciones serias, que si el paciente tiene una atipia o fenotipo al fármaco, va a tener graves consecuencias serias en su salud. Entonces, son sus dosis, pero es importante que ustedes, cuando ustedes den una fluoxetina de 50, 60 miligramos, no puede ser posible. Entonces, es importante. Entonces, son las dosis que estamos viendo. Entonces, todos los de clasificación tienen un efecto techo. Voy a explicar qué es un efecto techo. Tú le das fluoxetina 10 miligramos. Tómese en la mañana. Por lo regular, algunos de estos fármacos, muchachos, se dan en la noche y otros en la mañana. Pero por lo regular, todos se dan en la mañana y no en la noche. Son activadores.
Quiere decir un efecto techo para todos los fármacos, para la aspirina. Es que yo empiezo con 20 miligramos una vez al día. Doctor, no tengo nada, no sirve. Le doy otros 20, llevo 40. Fíjese que sí me siento muy bien, doctor. Entonces el paciente se la toma y deja de venir conmigo 3, 4 meses porque anda bien el paciente. Pero si en esos 3, 4 meses el paciente tiene un evento adverso, pasa algo, y aunque le ponga 2 tabletas más, le aumente una tableta más, ya no va a ser efectivo. Tiene un efecto de ventana terapéutica, tiene su techo. Aunque le aumente la dosis, no es adecuado. Todos estos fármacos se pueden dar una vez al día, porque tienen una vida media muy larga, hasta 12 o 14 horas. El único fármaco que tiene vida media, que no desaparece de la sangre antes de sacarse por el hígado, es la fluoxetina. Esta tiene una vida media de 24. O sea que se la dan a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana el día siguiente todavía trae 2. Todos estos tienen una presentación de vidas largas. Por eso no se pueden dar 3, 4 dosis. Una dosis, máximo 2, por este efecto terapéutico que les estoy platicando. Entonces, la fluoxetina cumple el parámetro. ¿Por qué se dura más? Porque cuando es destruida o inhibida por el citocromo P450 del hígado, es activa esta, pero tiene un metabolito que todavía el metabolito sigue siendo activo. Por eso se prolonga el efecto. Yo les había dicho del diazepam. El diazepam, cuando hablamos de farmacocinética, necesita entrar al hígado para que sean metabolitos activos y sea terapéutico. Y es igual en este medicamento. Muy importante. Esto sería de las dosificaciones estandarizadas. Muchos autores las manejan similares. Muy bien. Como les decía yo a ustedes, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes utilizan estos medicamentos para su eyaculación precoz, retardo de la eyaculación, y así, pero desconocen los efectos. Entonces, la abuelita se lo recomienda al papá y el papá se lo recomienda a la abuela, pero desconocen los efectos. Vamos a efectos secundarios, hay efectos muy importantes, ¿entienden? Entonces, la náusea, diarrea, insomnio, mareo, inquietud, son transitorios y varían de acuerdo con el tipo de antidepresivo. ¿Ya? Desaparecen a la segunda o tercera semana, mientras el cerebro se adapta. Si no le informamos al paciente esto, lo va a suspender. Y no puede suspender un medicamento. Si yo a mí se me pasa por andar corriendo, no le digo esto, así como se los puse, va a llegar sin esa información. Y cuando llegue con ustedes, ya me dejó el medicamento. Doctora, mire, no te dio medicamento, sí, pero tenía diarrea, tenía mareo, mejor lo dejé. Entonces, es importante que tengan este concepto en este grupo en especial. No puede dejar el medicamento nuestro paciente. No puede hacerlo. Y dentro de las disfunciones sexuales, vean ustedes lo que les traje.
Las disfunciones sexuales también son muy frecuentes cuando utilizamos este fármaco. Así que aquella persona que va a la farmacia y empieza a usarlo y no tenía ninguna disfunción sexual, y empieza con bromas. Tenía depresión, ¿verdad? Tenía un trastorno de angustia y le dieron el medicamento, pero si no tenía nada, entonces nuestro paciente influye negativamente en las fases, en cualquiera de las fases de la respuesta. Uno, disminuye el deseo, es importantísimo. Interfiere con la excitación. Vean ustedes, interfiere con la excitación, impide o retarda el orgasmo, anorgasmia. Por eso cuando sus pacientes lleguen con problemas de terapia sexual, las anorgasmias, ustedes tienen que preguntar, ¿tomas algún medicamento sobre todo y estos que estamos realizando? Pues sí, es importante. Son informaciones, conocimientos que ustedes deben de tener siempre a la mano. Entonces, dentro del aspecto sexual, vean ustedes, disminuye el deseo, interfiere con la excitación, impide o retarda el orgasmo, a la cual me refería, que es bueno, yo se lo doy a un paciente que tiene eyaculación precoz. No para que dure más, sino porque tiene eyaculación precoz. Y estos pacientes mejoran con el tiempo y se les quita el problema. Por eso dicen que los problemas sexuales son psicológicos. ¿Okay? Entonces vean ustedes la importancia de entender este aspecto que les estoy refiriendo. Muy bien. ¿Cómo vamos a mejorar la anorgasmia, la excitación y el deseo? Pues aquí tienen. Para tratarlas, yo les recomiendo a ustedes un inhibidor de las fosfodiesterasas. Viagra, muchachos, para la mujer y el hombre. Sildenafilo, tadalafilo, y muchos nombres, Viagras, Cialis, pastilla negra. Entonces, cuando un paciente de ustedes tenga este problema, se recomienda, hay Viagra para la mujer y hay Viagra para el hombre. Es el Viagra, hay muchos nombres. Que esa pastilla, aunque se llame X, que diga sildenafil, que diga tadalafil. Los nombres son diferentes, pero la sal, el efecto terapéutico, así se llama. Entonces, esto es una terapia que se da a los pacientes, recomendado por urólogos, un servidor, para pacientes con problemas, y no porque no tienen problemas. Un paciente que no tiene problemas sexuales se toma esto, pues le va a ir peor a largo plazo. ¿Okay? En caso de la disfunción eréctil, muchachos, fíjense bien, yo les sugiero a ustedes usar el ICRS o este medicamento, se llama buprión. En caso de disfunción eréctil, buprión es un estimulador de la dopa. Es un buen ansiolítico. Buprión en caso de disfunción eréctil. En caso de esto, sildenafil. Buprión, disfunción eréctil. En caso de pérdida de la libido o disminuimos la dosis de nuestro antidepresivo, ¿sí? O damos un fármaco que no sea de los que estamos platicando.
Entonces, en caso de pérdida de la libido, o cambiamos nuestro ICRS y damos otro antidepresivo. Me gustaría que alguien me apoyara. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cuál sería una manera que ustedes cambiarían un no ICRS sobre otro antidepresivo? ¿Qué harían? ¿Cómo le harían? De los 22 que me están haciendo la gran amabilidad de atenderme. O sea, llega tu paciente, llega el doctor Ramírez, o llega Edgar, llega la señora Pérez, y dice, ¿sabe qué? Me siento muy bien con el medicamento, pero no me dan ganas con mi viejo. Y tengo un problema. Mi viejo me pide y yo... Entonces, señora, vamos a hacer esto. Se sugiere que cambiemos su antidepresivo por otro. ¿Cómo le harían el cambio? Profe, pues de manera progresiva, ¿no? Explícame. Por ejemplo, si está tomando uno, írselo quitando poco a poquito y luego ahí le dando el otro, o sea, de manera paulatina, progresiva. Pienso yo, ¿no? Corríjame. No. Muchísimas gracias. Más específico. Porque es que yo soy tu paciente. Ajá. ¿Cómo, licenciado? Dígame. Pues, por ejemplo, se podría trabajar unos 10 días, 14 días, irle bajando la dosis en este caso, si está tomando fluoxetina o algún otro de los ISR, y el otro que se le vaya a dar, se lo vamos dando paulatinamente también. O sea que trato de entenderte, licenciado, que voy a tomar, por ejemplo, imipramina. ¿Cómo tomo la imipramina? Para ir quitándome yo la fluoxetina. ¿Cómo le hago? Pues después de los 10 días que ya hemos bajado la dosis de la primera, vamos metiendo la segunda. O sea, entonces, yo tomo 10 días la mitad de la fluoxetina. Ajá. Y a los 10 días empiezo yo a tomar la imipramina. Pues me imagino algo así, profe. Corríjame. Doctor, No, adelante. Bien, bueno, Abel, ahorita corregimos eso. Sí, profe. pero no sé, yo tengo una idea. Primero, Nora, ¿verdad? sí, primeramente, bueno, pues tenemos que todas las personas van a tener una reacción diferente a cada medicamento, pero en este caso, habría que revisar algunas variables de respuesta, como usted lo está diciendo, irlo quitando, como bien nos dice nuestro compañero Abel, poco a poco, porque no se puede quitar un antidepresivo de forma abrupta, porque tendría consecuencias el cuerpo. Por ejemplo, decía por ahí un artículo que leí que les da un tipo, pues como malilla, ¿sí? Unas reacciones diferentes, dolores como si fueran de gripe. Entonces yo lo que recomendaría es que a la semana, por ejemplo, lunes, los primeros días, lunes, miércoles y viernes, reducir la mitad de la dosis, y martes y jueves, pues que fuera la dosis completa, o sea, irlo reduciendo así durante un periodo recomendable para que el cuerpo se vaya como desacostumbrando al medicamento y poder ir metiendo el otro. No sé, es una idea que tengo. Muy bien, Nora, Abel, muy bien. ¿Y qué hago con mi imipramina? ¿A los 10 días o la empiezo desde el primer día? Pues se supone que son diferentes, doctor. Diferente. Entonces sí se puede tomar No. al mismo día. Sí. Sí. Muchachos, o sea, mientras bajas la dosis, tú ya tienes el otro fármaco. ¿Ya me expliqué? Yo les dije, no pueden usar dos ICR juntos en su vida. Utilicen el que ustedes quieran, pero metan la imipramina
den dosis bajas de imipramina mientras quitan, sustituyen el fármaco y lo van sustituyendo. No importa que sean 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Hay un promedio de tiempo, pero tienen que ir. Señora, mire, la imipramina se la va a tomar aquí, a las 10. ¿Hecho? Y la dosis de la fluoxetina me la va a bajar a la mitad. ¿Cuánto tiempo, licenciada, me voy a tomar? Hay un promedio, muchachos, que se estandarizó en estudios, todos esos estudios, muchachos. No es porque yo quiera hacerlo. El promedio mínimo para retirar cualquier fármaco psicotrópico, en el caso de los antidepresivos, son 3 meses. En el caso de las benzodiazepinas, 2 semanas. En el caso de los antipsicóticos, ese es el problema. No te causan efectos, como dice Nora, efectos serios. ¿Sí me explico? Entonces, los antidepresivos te van a producir lo que llama Nora un síndrome de abstinencia, pero los antidepresivos no se le llaman síndrome de abstinencia. ¿Ok? Que quede bien claro, Nora. ¿Hecho? No se le llama síndrome de abstinencia, se le llama un síndrome interrupción de discontinuación de antidepresivo. Muy bien, Nora, excelente. ¿Sí me explico, muchachos? Que tiene consecuencias clínicas dependiendo del paciente. ¿Hecho? Entonces, esta es la forma en que se sugieren psiquiatras, neurólogos, un servidor, en base a estudios, lecturas, decidimos. Y aún así, el riesgo del síndrome de discontinuación. Yo en lo personal, en mi experiencia, no he tenido yo un problema de este tipo y no quiero. Lo que sí he tenido problemas es con los antipsicóticos. Es muy desagradable, que no puedas explicar al familiar por qué. ¿Okay? Entonces, ¿estamos de acuerdo, pues, muchachos? Es una forma. Vuelvo a repetirles, son variables que en un momento determinado, ¿okay?, puede variar. 3, 4 semanas, un mes, 2 meses, pero se requiere que vayas poco a poco. Como hay pacientes que en 3, 4 semanas ya sustituiste todo, ya no tomé nada, al día siguiente le preguntas, ¿cómo se sintió? Bien. Nada, todo en orden. Y ahí sí. ¿Me explico? Llevas 3, 4 semanas, llevas un mes, ¿cómo sientes? Siento esto, seguimos todavía manteniendo la dosis. Muy bien. Entonces, en caso de pérdida de libido, disminuir la dosis o sustituirlo por un no ICRS. Vean ustedes a los jóvenes y a las jóvenes los que les decía. Por eso cuando van a la farmacia, sí, tómenselo, pero no saben el efecto que están trabajando. Miren ustedes. Después de 3 meses de utilizar un fármaco de estas características, o máximo 6, indicado por un médico, a estos pacientes que van a tomar durante mucho tiempo el fármaco, yo les sugiero a cada uno de ustedes que le hagan una densitometría ósea a su paciente. ¿Por qué? Vean ustedes lo que dice. Osteoporosis, muchachos, que es una pérdida de la masa ósea en los jóvenes. Que cuando tienen una caída, se fracturaron como si nada, así como chicle. ¿Por qué? Porque el medicamento interviene en el proceso de la formación de los osteoclastos. La serotonina es muy importante en el desarrollo y la formación ósea de la matriz ósea. Entonces, estos muchachitos jóvenes
y utilizan estos fármacos sin ningún conocimiento, prescripción, nada más porque se sienten a toda madre o porque duran mucho con la novia, ¿verdad? Vean el efecto que pueden estar causando. Desconocimiento de causa y efecto. Entonces, esto es muy importante, que no pierdan esa perspectiva. Muy bien. Ahí están los fármacos que no pueden usarse junto con la fluoxetina. Con todos. Cuando hablo de fluoxetina estoy hablando de todos los ICR, ¿ok? Entonces, estos fármacos no pueden usarse con nuestro sertralina. Estos fármacos. Ahí lo tienen. Los antidepresivos físicos. Voy a dar imipramina, vayan sacándolo. ¿Capiscas? Ve sacándolo, ve sacándolo. Anticoagulantes orales. Señores, adultos. Hay adolescentes que toman anticoagulantes porque tienen alguna coagulopatía. Los jóvenes. Fenitoína. ¿La han escuchado? La fenitoína es para la epilepsia. Clozapina es un antipsicótico. Teofilina, jóvenes, es un broncodilatador. Y la teofilina la usan y se usa para los asmáticos. La teofilina es un inhibidor uterino para las mujeres embarazadas. Litio. Contraindicadísimo, muchachos. Contraindicadísimo. Mortal. Suicidio, muchachos. Suicidio. Triptófano. Y obviamente el alcohol. ¿Son? Cuando veamos drogas, vamos a ver cómo el alcohol interfiere en el alcohol, ¿verdad? El triptófano. Aquí las preguntas subsiguientes es, ¿cuál es el mecanismo? ¿Yo? ¿Cómo el triptófano? Ah, pues así, por esto, por esto, por esto. El alcohol, ¿cuál? Ah, pues por esto. Entonces, cuando veamos fármaco dependencia, drogas, vamos a revisar el cómo, por qué. ¿Yo? Y siempre hay que tener una explicación. Bien, estos son los fármacos que no pueden ir generando y no pueden estar con nuestro sertralina. Profe, Mande. en el caso de la fluoxetina, sí puede tener una interacción con algún anticoagulante. Sí, señor. Por eso te estoy poniendo, a ver. Ajá. ¿Ok? Esto. Entonces nomás, o sea, solamente algunos ICR nada más, ¿verdad? No todos. No. Todos los que te estoy mencionando. Uh-huh. Todos. Le hago la pregunta porque a mi mamá le dan fluoxetina y le dan anticoagulantes. Señor, usted tiene la información. ¿Ya me expliqué? Voy a tener que hablar muy seriamente con el médico. Usted tiene la información, señor. Gracias, doctor. Ok. Doctor, una pregunta. Adelante. Con lo que acaba de comentar los anticoagulantes y como lo comenta Abel, ¿interfiere también la aspirina? Casi no, más bien la warfarina. Ok. Miren, la coagulación tiene 3 vías. Uno que produce el coágulo, el shock. Otro que produce la fibrina, o sea, la red, la fibrina. Y luego vienen los fibrinógenos para enredar la fibrina y hacer un coágulo. ¿Estamos de acuerdo? Hay fármacos, como la aspirina, que se le denominan antiagregantes. O sea, aunque esté el coágulo, no permite que se enreden
Claro. ¿Me explico? Y los anticoagulantes, muchachos, ni permiten que se forme la fibrina, ni permiten que se forme el coágulo. No hay nada. ¿Sí me explico? Es un nivel superior. Por eso estos fármacos, muchachos, estos fármacos se pueden producir y está muy bien redactado, Abel, y para todos, posibilidad de hemorragias y sangrados gástricos. ¿Por qué, Abel? La serotonina que va en las plaquetas, se libera por las plaquetas, la serotonina facilita la agregación plaquetaria. ¿Ok? La serotonina. Recuerda, la serotonina forma el coágulo. Sirve para el coágulo. ¿Se echó? Los ICR hacen esto. No se forma coágulo. ¿Ok? Entonces la serotonina disminuye los niveles de serotonina, está hablando, ¿ok? Disminuyen los niveles de serotonina. ¿En dónde? Pues en la plaqueta. En la plaqueta iba la serotonina. Entonces va el antidepresivo y en vez de haber 10, pues hay 3 o 4 equivalentes, porque ese es el efecto del medicamento. Entonces, puede producir lo que se llama equimosis, los famosos moretones, equimosis, muchachos, ¿ok? Los más frecuentes sangrados, Abel, no se ven, ni tú los vas a ver, ni el doctor ni yo, es el sangrado tubo digestivo. El riesgo de sangrado cuando utilizamos estos ICRs, muchachos, hay un porcentaje que se le llama un 2 o 3%. Es decir, que es muy factible que sí esté produciendo. Ahora, Nora, en la aspirina no hay mucho problema, pero la aspirina dosis alta, ahorita cuando andamos con lo del coronavirus, ¿sí? Aumenta el riesgo de sangrado hasta un 10 o un 15%. ¿Por qué, muchachos? ¿Cuál es la causa principal de muerte por un coronavirus? Muchachos, coágulos en las arterias. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué queremos? Pues, para que puedan. Entonces, queremos tirar la coagulación, que está alterada por el coronavirus. Entonces, la aspirina se vio que aumenta el riesgo de sangrado a dosis altas. ¿Escuchó? Ahora, hay una dosis de aspirina, muchachos, y para todos, que se le llaman para los pacientes que sufrieron un infarto cardíaco. Entonces, se le da una aspirina de 88 miligramos. Son dosis tan bajitas que permiten que no se formen coágulos que puedan generar taponamiento. Pero son profilácticos. Por eso hay que tener mucho cuidado. No significa que va a tener un sangrado masivo, pero hay que tener cuidado. Revisar frecuentemente los tiempos de coagulación. Aumenta hasta 7 veces la posibilidad. Ahora, le faltó. Nosotros les denominamos AINES, muchachos. ¿Qué son los AINES? Son el paracetamol, la neurina, el diclofenaco. ¿Me explicó? Muchos fármacos, estos muchachos, voy a repetir, paracetamol, neurinas, diclofenacos, aumentan hasta 15 veces más la posibilidad de sangrar. Abel, que no te vas a dar cuenta. ¿Me explico? Entonces, en las mujeres, cuando utilizan esto, tienen sangrado uterino. En las mujeres. Afortunadamente, no del sistema.
Entonces, si esa paciente ya tiene edad y tiene sangrados como diagnósticos, tiene úlceras, obviamente, agua pasa por mi casa. ¿De acuerdo? Muy importante. Los que tienen mayor efecto inhibidor que estamos platicando es paroxetina, fluoxetina, sertraline y la clomiprazol. Entonces, estos son los fármacos que más riesgo tienen. Pero todos tienen este proceso, como te mencionaba, a ver y para todos. ¿Ok? Muy importante. También les va a pasar a ustedes que las interacciones es un tema muy importante, el uso de antidepresivos durante el embarazo. ¿Cuál sería su opinión si una mujer que tiene ansiedad por alguna razón se embaraza y está tomando un ICRS? ¿Se lo quitan o se lo dejan? ¿Se lo quitan o se lo dejan? Ya se embarazó y está tomando fluoxetina, sertraline. Él dice, está tomando porque tiene un trastorno de ansiedad, pero se embarazó. A ver. Se lo quitamos. A ver, se lo quitan. ¿Y qué pasaría si se lo quitan? Si se lo quitan, la madre debe tener todavía ansiedad. Regresa la ansiedad. No. Bien. El embarazo no protege a la mujer de los trastornos como ya habíamos hablado de la depresión, posparto, ¿verdad? Entonces, las mujeres que tienen fenotipo, ¿sí? O tienen un trastorno de ansiedad, recuerden que las estadísticas, siempre que hablamos de fármacos, tenemos que hablar de estudios. Entonces, se dice que el 10% de las mujeres embarazadas, el 10% de ellas cursan con depresión en el embarazo o en el primer año después del parto, la depresión postparto. Entonces, las mujeres que presentaban depresión antes de embarazarse, ¿sí? O durante el embarazo, o después del parto, pues estos fármacos tenían que estar ahí. Entonces, esto es muy importante. Las anormalidades que puede presentar el fármaco, se ha diseñado que los antidepresivos cruzan la barrera placentaria y entran a la circulación del feto. Hace algún tiempo se les consideraba que no pasaba nada, pero, sin embargo, se reportaron en estudios, en los hospitales, neonatos de mujeres tratadas con paroxetina, muchachos, con malformación, hasta un 2 o 3%, más que las que no tenían antidepresivos. Entonces, las anormalidades congénitas ocurren en un 3 a un 4%, ¿ok? Entonces, es muy importante. Los ICRS, específicamente este grupo, hay un aumento de riesgo de malformaciones congénitas. ¿Ok? ¿Cuáles son las que se pueden encontrar por este fármaco? Se le llama onfalocele. El onfalocele
A nivel cardíaco se le llama defectos del septum cardíaco. La anencefalia, muchachos, es factible que se presente. Con la fluoxetina se ha encontrado esto. ¿Ok? Con la fluoxetina, muchachos, ¿verdad? Con esto. Ahora, con la paroxetina se han encontrado lo que se llama la craneosinostosis, muchachos. La craneosinostosis. Y defectos cardíacos similares con la paroxetina. Defectos cardíacos, como también mencionaba, y la gastroquisis. Defectos del tubo neural, les había dicho. Entonces, la paroxetina a dosis mayores generaba este tipo de problemas. Muy importante. Entonces, no hay que perder de vista este problema con los antidepresivos. Por eso, ¿cómo se lo van a suspender? ¿Abruptamente o paulatinamente? Pues sería abruptamente, ¿no, doctor? Porque a los primeros 3 meses de embarazo, el bebé agarra todo lo, bueno, es cuando puedes tomar ácido fólico, todos los beneficios que puedes tú darle al bebé, ¿no? Y si el bebé va a estar con ese medicamento, pues va a salir con malformación. Afectaría el Estamos neurodesarrollo. mencionando, ¿verdad? Ujú. Miren, se considera el primer trimestre, que es la formación del tubo neuronal, ese es de mayor riesgo. Entonces, pero también en el último trimestre del embarazo, ¿sí? Fíjense, no le va a causar al niño, si una mamá trae depresión postparto, que ven que anda pésima, y se reinicia el antidepresivo, ya no va a haber malformaciones congénitas de la mamá. El niño va a padecer una patología que se llama hipertensión pulmonar persistente. El niño va a traer problemas de disneas al nacer. El niño va a desarrollar esta patología clínica que le va a dar toda la vida. Entonces, sí, es muy importante. Entonces, si la mamá, por alguna razón, la mamá anda pésima con la depresión, lo que ya platicamos, ¿sí? Y no puede la mamá con el embarazo, etcétera, se autoriza, la mamá mejora, pero no. ¿Por qué la hipertensión pulmonar? Acuérdense que la serotonina anda en las plaquetas y produce coágulos, lo mismo que el coronavirus. Los coronavirus que traen, que ya no pueden respirar, es porque traen la hipertensión, están tapados todos los vasos, porque las plaquetas están acumuladas, por eso fallece el paciente. Entonces el niño, al momento de nacer, puede y tiene el riesgo de fallecer los 3 primeros años de su vida. ¿Ok? Por la hipertensión pulmonar, o fuera un cardíaco. Secundariamente va a tener problemas cardíacos. Entonces, afortunadamente no es tan frecuente, pero sí es mortal este cuadro. Y esto puede afectar a bebés de recién término, los 9 meses. Todo va bien, todo va perfecto, la mamá perfecto, nace el niño, respira y todo, pero trae el problema de los. Entonces, es muy importante, pues, hay otras patologías que se llaman la resistencia del conducto arterioso, hipoxemia, son factores muy importantemente que no hay que perder de vista con estos antidepresivos que estamos generando, porque recuerden que
hay una incidencia mayor en trastornos que estamos creando en las mujeres. Pregunta, doctor. Adelante. Bueno, si bien está diciendo que retiramos el medicamento en los primeros 3 meses porque es cuando se forma en sí todo el bebé, entonces, ¿hay algún medicamento que le podamos dar a la mamá en ese momento para bajar los Sí, niveles? se puede utilizar algún tipo de ansiolítico, dosis bajas. ¿Ok? ¿Y qué más? Ustedes son las maravillosas. Psicoterapia. Muy importante. Profe, Mande. ¿qué pasa si una madre entra en una depresión postparto y y se le tiene que dar antidepresivos, pero el niño está, bueno, está en lactancia, pues? Sí puede estar en un tratamiento la muchacha o en el caso de que esté dando lactancia una dosis baja o cómo Que el sería. niño ya haya nacido, Ajá, le pasas el antidepresivo, ok, pero no le causas la hipertensión pulmonar, ok. pero le causas efectos, porque estás dando un fármaco que vas a alterar el fenómeno Y no hay, por ejemplo, gastrointestinal. un horario establecido así como para que no le afecte tanto o algo así. No, no, no. Si la mujer toma antidepresivos, Es la igual. mujer en la leche materna trae la concentración del fármaco, Ok, ¿no? gracias. Entonces, esto es muy importante. Entonces, la causa de esta hipertensión pulmonar, los médicos, el servidor, hay una alteración en la musculatura porque está relacionadísimo mucho con el óxido nítrico, porque produce un efecto vasoconstrictor sobre los vasos, produce la serotonina. Entonces hace esto que los músculos bronquiales, en vez de hacer este efecto de bronquilatador, ellos casi tienen mucha resistencia mental. Por eso el asma. Porque no hacen esto. Entonces, la serotonina, este antidepresivo, lo que hace es que el óxido nítrico hace esto, dilata los bronquios, los dilata. ¿Qué hace el antidepresivo? Inhibe el óxido nítrico y hace que la musculatura se mantenga espástica. Y eso genere este cuadro como tal. Entonces, son detalles que no hay que perder de vista. Entonces, la pregunta que hiciste durante la lactancia, ¿verdad? Es de que la leche materna protege, ya todo el mundo lo sabe. La protege porque lleva muchísimas inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué pasa si tenemos la fluoxetina en la sangre del niño? ¿Le va a quitar la depresión o le va a dar depresión? ¿Qué creen que le pase al niño que está recibiendo un antidepresivo que no necesita? Muy interesante tu pregunta, pero ¿qué pasa si está tomando y está tomando el niño fluoxetina y el niño no la necesita? ¿Qué creen que va a pasar? Porque sí le va a pasar algo al niño. ¿Qué creen ustedes? Bien. Igual, nuevamente, estudios, resultados. Se ha visto que las mujeres que toman antidepresivos, están lactando, se han encontrado que los niños tienen una alta sensibilidad a problemas conductuales. Muy importante. Pues Puede ser variable. se alteran todas sus redes neuronales, ¿no, doctor? No, porque el ¿No? antidepresivo, ¿qué hace? ¿Sí me explico?
Ah, ok, disminuye. Vale. Si tú tienes una depresión, te nivelan a nivel serotonina. Sí. ¿Y qué pasa si estás tomando, si tú tomas antidepresivo y tu serotonina es elevada? Mm, Cambios conductuales. sí. ¿Cuáles serían los cambios conductuales que te producen la serotonina? ¿Cuáles son los que tú conoces? Un exceso de serotonina en el cerebro, que es el típico síntoma. Muchachos, ¿cuál es el síntoma típico? Un exceso de serotonina. En el espacio sináptico. Number one. Number one. Irrita el cerebro. Irritable el paciente. Irritable. No enojado. No encabronado. Irritable. Fíjense bien las palabras que les estoy diciendo. No está enojado el paciente. Tiene una irritación. Está inflamado. Y eso le produce agresividad al paciente. Está tóxico el cerebro por un exceso de serotonina. La serotonina es una activación. Fuera del espacio sináptico, fuera del receptor, afuera, es muy irritable. Se inflama el cerebro. Genera una encefalopatía. Entonces, ese es el proceso, porque el niño, cuando ya esté grandecito, el niño sea una de las causas de sus cambios conductuales respecto al control, ¿verdad? Conductual de su paciente. Entonces, tienen que investigar si la mamá toma medicamentos. No tiene que ser psicológico o de escuelas. Estamos hablando de eventos, ¿ok? Bien. Muy bien. ¿Vamos bien, jóvenes? Continuamos entonces en la presentación. Ahí está. Y no me he salido de aquí, ¿se fijan? Por eso quise enfatizar mucho el día de hoy con los ICRS. Y cada grupo tiene su importancia dentro de los procesos de conocimiento de causa. Entonces, hay dos puntos. ¿Qué pasa en cada uno de ellos? Muy bien, pues aquí sencillamente la diapositiva lo dice. ¿Qué tenemos que informarle al paciente? Ángel, Frausto, buen día. ¿Qué información tienes que darle a tu paciente cuando está usando este fármaco? ¿Qué se te ocurre? Acuérdate que no me tienes que decir que no sabes. ¿Yo? Eso. Entonces, ¿qué tienes que decirle a tu paciente? Sí, ¿qué tiene que saber tu paciente cuando llega a tu consulta? Tu paciente va a llegar a tu consulta y trae fluoxetina. ¿Qué le tienes que decir al paciente? Excelente. ¿Cuánto tiempo? Es muy importante que le digas cuánto tiempo. ¿Ok? ¿Ok? Y si lo deja, entonces lo que dijo Nora, ¿verdad? Un síndrome de discontinuación, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, bien. Entonces, es muy importante lo que acaba de platicar. Tienes que informarle al paciente, se los tienen que decir. Si se les omite a ustedes esto, es una bronca seria para ustedes. Sí, Nora. Doctor, otra cosa que, bueno, no sé, creo que es Adelante, adelante. importante comentar
comentarles los efectos secundarios que puede traerle el medicamento. Exactamente. Muy importante, ¿verdad? Y tienes que contarle cuáles los que acabamos de hablar y por qué. Por eso les puse cada uno, ¿verdad? Que la disfunción, por qué, por qué, por qué. ¿Por qué la náusea? ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy importante que sus pacientes sepan que ustedes tienen la información y que tienen todo el método científico de hablar y poder discernir en un momento determinado y opinar. Es muy importante. Entonces, como decía Nora y decía Ángel, y para todos, como siempre, hay que hablarles de los efectos secundarios, Ángel. Tú tienes que saber los efectos secundarios. Ya te los puse ahí. Esos son los efectos de este grupo nada más, ¿ok, Ángel? Pero me dirijo a todos los que me están haciendo el favor de acompañar. Ángel, ¿qué pasaría si tu paciente se echa un alcohol? Bien, te voy a pedir un favor, Ángel, porque si yo te preguntara ahorita, dime el mecanismo, no lo vas a saber. Entonces quiero que me lo investigues, qué hace el alcohol, cómo potencializa, por qué es tan peligroso, ¿sí? Ha habido muertes como Michael Jackson, mucha gente que toma medicamentos y con alcohol. Entonces, necesito que tú entiendas, para todo lo vas a presentar, por qué el paciente, cuando toma alcohol, ¿sí?, puede morir. ¿Qué pasa ya dentro del cerebro cuando tú tomas un ISR y alcohol? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo por qué el paciente puede morir por este proceso? Entonces, tenemos clase ¿cuándo? Próximo sábado. Si fueras tan amable, el martes tenemos clase, ¿verdad? También. El martes, una pequeña charla, ¿ok? Una pequeña charla, ¿verdad? Denme un segundito. Programación. Porque estoy fuera de la ciudad, apenas estoy regresando. Ah, ok. ¿Hecho? Bueno. Órale, dale. Gracias. Entonces, Ángel nos va a hacer el favor de buscar la neurobiología del alcohol y por qué es potencialmente, como dice Ángel, dijo una palabra correcta, potencialidad de efecto, pero ¿cómo lo potencializa? Cuando tú ya domines eso, tú ya puedes seguir por esto. ¿Hecho? Potencialización por el alcohol. En todos los fármacos, Ángel, en todo, no nada más en este, no debe de consumirse alcohol. Pregunta para todos. ¿Una chela sí? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Una chela sí? ¿Alcohol no? El que diga que sí, nos vamos y nos echamos una chela, yo invito. ¿Por qué la cerveza sí y el alcohol no? ¿Por qué el vino sí y el alcohol no? Si todo es alcohol, ¿verdad? Es variabilidad. Por eso Ángel nos va a decir por qué. Y va a variar mucho en la concentración de la bebida. Hay quienes traen el 13.5 y quienes traen el 2%. ¿Me explico? Por ejemplo, la cerveza, la cerveza original sin químicos no trae alcohol. ¿Me explico? Trae mínimo. Entonces tenemos trabajo para el martes que Ángel nos vaya a presentar. Si quieres en una charla nada más, no presentes nada, pero nos dices el porqué. ¿Ok? A menos de que quieras presentar unas diapositivas prácticas, con todo gusto le damos el espacio. Entonces, síntomas secundarios, y muy importante, Ángel, hay que tener muchísimo cuidado si tú tienes una persona de mayor edad
tienes que tener una persona que escuche lo que le estás diciendo, porque el abuelito, la persona no lo va a entender. Entonces, es muy importante que los niños, los ancianos, les informes correctamente. Y también es importante disminuir dosis en estos pacientes. ¿Ok? Muy importante. ¿Preguntas? Los puse, aquí están. Lo quiero reafirmar. Entonces, tú tienes que decirle al paciente esto. ¿Ok? Reafirmarse. Más frecuentes. Tienden a desaparecer en las primeras semanas. Dijiste correctamente. 2 a 4 semanas. Ya se adaptó el cerebro. ¿Está bien? El término. Pero mientras, 2, 3 días a lo mejor el paciente tiene migraña y te está, dice, yo tengo migraña, lo voy a dejar. No, no lo dejes. Entonces, sí es importante que generes este proceso. Y si tiene migraña, hay que dar para la migraña. El medicamento de elección en estos pacientes que no intervienen, muchachos, para la migraña y no anden tomando paracetamol y todo ese tipo de cosas que te ocurren, se le llama Ergocaf para la migraña cuando un paciente tiene dolor de cabeza mientras está en tratamiento. Ergocaf o Cafergot, eso es lo que yo utilizo en mis pacientes. Y aún así, no se les quita el dolor al 100%. Por eso es muy importante que la paciente tenga mucha confianza, que le dé la información completa. A lo que se refería Nora, a lo que estamos platicando, el síndrome de descontinuación por antidepresivo. Aquí está. Entonces, más frecuente en la retirada brusca de los ida venlafaxina. Entonces, bien, ustedes, un paciente puede presentar vértigo, eso tiene, y no se le quita el paciente. Y va a traer vértigo durante varios meses. De todos estos, el más grave de todos es el vértigo. El más grave. Le vas a dejar un vértigo de por vida. El insomnio como quiera sale. Pero el vértigo, no. Entonces, es muy importante, aquí está, dice abajo, un asterisco, más frecuentes de la vacina, vértigo, el más que tenemos problemas. Entonces, tu paciente va a tener este problema si se lo suspendemos abruptamente y no en un tiempo bien. Bien. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar si mi paciente tiene 2 o 3 medicamentos? Bueno, viene un fenómeno que se llama toxicidad. Toxicidad severa. Cuando se combinan 2 o 3 más. Porque ese paciente puede tomar para la presión, para coagulante, puede estar tomando para la gastritis, toma su antihipertensivo y luego viene el fármaco. Entonces, esto ocurre solamente cuando se combinan 2 o 3 drogas más. Profe, ¿puedo hasta preguntarle algo? Bueno, un comentario. Adelante. Cuando estábamos en la prepa, yo tenía una amiga que se quiso suicidar. Bueno, todas así, el grupo de amigas supimos, porque no sé qué, que ella estaba atravesando pues problemas de ella, de su identidad sexual y todo ese rollo. Entonces ella una vez se puso así, pues borracha, como que fue al antro y regresó y pues ella no había hablado con sus papás de nada de eso. Entonces se tomó, creo que como que varias clonazepam, pero de lo mismo del alcohol, pues no sé, la internaron al hospital y le duró así, nos comentaba que le duró varios días el vértigo y que tuvo como que, o sea, se le borraron, dice, muchos recuerdos de ese tiempo, pero, o sea, no se murió, ella se quiso quitar la vida, como que en su borrachera se tomó las pastillas porque ya no quería vivir, pero sí la llevaron al hospital
pero dice que le duró así varios días, pues el vértigo, que se sentía mareada, que no sabía, que tenía así como, pues recuerdos vagos de esos días, pero no se murió ni nada, o Ok. sea. ¿Sí? Pero aquí, bueno, aquí mi pregunta es, ¿fue el mismo nivel de alcohol que traía? Yo creo que tomó cervezas o no sé qué tomó, que hizo que no hiciera efecto. No sé cuánto tomó cerveza ni cuánto tomó de pastillas, pero eso fue lo que como que la salud, que no le hizo tanto efecto todo el medicamento que se tomó en una sola vez. Ujú. Así es. Por eso salió adelante. ¿Hecho? Ok, gracias. Afortunadamente la incidencia es muy baja, pero cuando el paciente tiene cierta baja tolerancia son de los pacientes que fallecen y no hay vuelta atrás. ¿Okay? Entonces, en el caso de tu amiga, pues ¿no? La muerte es inminente. Muchos se van a salvar y muchos van a tener que llegar hasta ahí. Ya cuando el paciente convulsiona, es un preludio de muerte. ¿Qué fue lo que le salvó? Recuerda que el clonazepam es un antiepiléptico. ¿Ya me expliqué? Por eso no convulsionó. Si me hubiera estado con los pan, se hubiera intoxicado con otras pastillas, anfetaminas y todo eso, sí hubiera fallecido tu amiga. Porque el preludio de una muerte en un paciente con un síndrome de descontinuación o serotonico son las convulsiones. Es una toxicidad severa que ya no sabe. Paro cardíaco, paro respiratorio inminente. Esa fue la razón el por qué tu amiga no falleció. La protegió el clonazepam. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, el síndrome serotoninérgico, muchachos, es una toxicidad muy seria en los pacientes cuando combinan estos fármacos. Más cuando usamos, fíjense bien, un ICRS con un inhibidor de las IMAP. Esta es la combinación más mortal y es un paciente que no se va a salvar. Cuando es una intoxicación severa, IMAO con esta combinación. La toxicidad moderada es cuando hay una sola droga, ¿verdad? Es la moderadita. No es tanto el problema, que hay una sola droga. Recuerden ustedes que la serotonina es un neurotransmisor con muchos efectos. Modificación del humor, acuérdense, sueño, vómito, dolor. Entonces, muchas drogas influyen sobre estas funciones, ¿okay? Ansiolíticos, antidepresivos, antimigrañosas, hasta para el vómito. Entonces, podemos intoxicar a nuestros pacientes. La forma más severa que se puede tener antes de la muerte y la convulsión, nosotros le llamamos hipertermia o rigidez. ¿Okay? Se le traban las mandíbulas y no se le va a abrir. No hay forma. Eso es cuando llegan a hospital. En casa, olvídense, puede fallecer por asfixia, por esa rigidez que se llama. Entonces, los fármacos que pueden intervenir y tener esta toxicidad severa son los antipsicóticos, los ansiolíticos y los medicamentos para la migraña. Cuando están tomando estos junto con el ICR. Muy importante. También hay hierbas que pueden producir este síndrome, hierbas medicinales. ¿Okay? Una de ellas, San Juan, muy importante. Es básico conocer este tipo de cosas. Afortunadamente no es de todos los días, pero sí existen estos cuadros. Entonces, respecto al riesgo suicida o la suicidabilidad al usar este tipo de fármacos, ¿ok? Entonces, por el alto consumo de estos fármacos, el índice de suicidios había disminuido porque mejoraban el estado, ¿sí? Pero
Estos fármacos, cuando ya se utilizaron de una forma descontrolada, no terapéutica, lo que hablamos, de que el paciente se lo toma pero no sabe ni por qué se lo está tomando, entonces ya empezó a inducir pensamientos y comportamientos suicidas. Entonces, hay muchos estudios, vuelvo a repetir, muchos, entre los que causan, a la pregunta que me hizo, ¿fuiste Viviana? ¿O quién me hizo el comentario del suicidio? Evelyn. Evelyn, los fármacos que te pueden producir un alto riesgo de este proceso, hasta en un 10%, 15% es la paroxetina, ¿sí? Las que tienen mayor proceso, ¿sí? Y la venlafaxina. Entonces, hay muchos estudios, muchachos, muchísimos estudios, que yo en lo personal, todos los antidepresivos, más en niños, en adolescentes, ¿sí? Aumenta el riesgo suicida. Porque estos niños, si no tienen un diagnóstico de depresión, pero tienen un diagnóstico de angustia, pero no tienen depresión, ¿sí? Entonces no hay que darles ICRS, hay que darles un ansiolítico en los niños y adolescentes, por el riesgo tan elevado. Hay estudios del 2004, 2008, 2010 que han asegurado que los 24 años era muy alto los riesgos de estos procesos. Entonces, estás hablando de casi, en Gran Bretaña, utilizaron casi 800,000 jóvenes, los revisaron con estas combinaciones y encontraron que estos pacientitos tenían antidepresivos y los no depresivos. Hicieron la comparación y encontraron. La pregunta es, como le dije yo a ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué el paciente con antidepresivo tiene ese pensamiento suicida? ¿Cuál es el mecanismo que condiciona esta suicidabilidad? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguna tiene idea? Bien. Como siempre, estudios, metaanálisis. Se ha encontrado que los antidepresivos que estamos platicando condicionan este mecanismo de pensamiento de suicidabilidad durante las primeras semanas de tratamiento. Entonces se ha propuesto que estos pacientes tienen, atrás de todo este proceso, síntomas depresivos severos, entre ellos el bipolarismo. Tienen personalidades impulsivas o tienen retardos psicomotores estos pacientes. Encontraron cierta relación en eso. Entonces, estos pacientes que tenían este tipo de mal manejo, estas diferencias ambientales. Pero, cuando veamos suicidio, yo les dije que el suicidio se ha encontrado en más de 3,000 postmortem, cráneos abiertos, entre 18 y 24 y 30 años de edad, se han encontrado que tenían ellos de nacimiento un poliformismo de los receptores del SER que me acabo de mencionar. Muy importante. Estos receptores del SER son básicos en darle al ser humano una tolerabilidad
para que baje su talante. Estos receptores son muy importantes para la seguridad y la tolerancia de este individuo ante el medio ambiente. Falla este receptor, es importante, entonces el paciente se vuelve intolerante. Es uno de los procesos que se ha encontrado. Estos estudios que se han hecho. Entonces, 3.000 cerebros enfermos, 3.000 poliformismos de este receptor con baja talante se llama. Entonces son impulsivos, básicamente. Miren, ahí está. Puse ahí. Riesgo de suicidalidad. En el 90 estudios, los antidepresivos podrían condicionar estos pensamientos. Ahí está. Entonces, estos pacientes que se van a suicidar es porque traen atrás una carga muy especial. Ya les dije, muy importante. Muy importante. Permítanme contigo. Entonces, este riesgo de suicidalidad, yo les puedo comentar en lo que he tratado pacientes con suicidio, jóvenes, sí traen un factor depresivo muy importante, y sobre todo el bipolar. 2. Deben y traen, yo les dije de la tiroides, traen factores endócrinos muy importantes. 3. Yo me he encontrado que estos jóvenes traen alguna alteración endócrina testicular. Exceso de testosteronas. Entonces, por el lado médico. Por el lado ambiental, vuelvo a repetir, traen estos fenómenos depresivos tan severos, ¿sí? Que si le buscas, si le vas hacia atrás, vas a encontrar que traen ansiedad. Pero ya les condiciona el fenotipo. Ese es mi importante. Los pacientes son impulsivos. Entonces, el tratamiento de estos jóvenes es el litio para reducir el mecanismo del pensamiento suicidas. Litio es un tema casi de 2-3 horas de plática, muy interesante el litio, que lo vamos a ver. Es el mejor antisuicida que se puede encontrar en este mundo. Entonces, el buprión, que les mencionaba ahorita, la mirtazapina, la nefadosona, ¿sí? Son fármacos antidepresivos que podemos utilizar en estos pacientes que intentaron suicidarse y que tienen estos medicamentos que les acabo de decir. Son fármacos, el buprión, mirtazapina, nefadosona y la venlafaxina, son fármacos que no tienen tanto riesgo de suicidio. Los demás sí, muy importante. Estudios nos han dicho eso. La ideación suicida disminuye con estos fármacos. Entonces, muy importante. Si lo han escuchado ustedes, ¿verdad? Que va con el psicólogo, va con el psiquiatra, toma antidepresivos y se suicida el paciente. Porque no nos fijamos que trae de fondo de base un trastorno psiquiátrico. Debe de haber traído esa niña, que toma el clonazepam, algún factor depresivo que no se detectó nunca. ¿Hecho? Muy bien. Esto sería lo más elocuente que les puedo proporcionar sobre el IRS. Hay muchísimas cosas. Pero esto es lo más elocuente para ustedes, lo que tienen que tener más informado para que puedan ustedes tener de este grupo estos cuidados globales. ¿Hecho? Vamos a continuar el martes con Ángel, que nos va a presentar lo del alcoholismo, y vamos a continuar el martes, ya vimos crisis de angustia, tratamientos, vamos a enfocar ahora sobre el TAC, el TOC y las agarofobia. ¿Qué tratamiento les vamos a dar a cada uno? ¿Hecho?
Pero hay que saber en qué consiste la patología para poder entender el porqué del medicamento. Muy bien. El sábado, el cuerpo lo sabe. No sean mal pensados. Hay que ir a comer. Ayer fue viernes, es otra cosa. Veo la cara de cada uno de ustedes, híjole, ya nomás la cara de Leslie, ahí la cara neta, así con los lentes, así